Buenas tardes con todos. Continuaron hoy las inscripciones de las candidaturas para los comicios del próximo año. Tendremos informes en vivo con Freddy Paredes y con Natalie Toledo desde el Consejo Nacional Electoral y de la Delegación Electoral del Guayas. Hola, Jorge. María Josefa, amigos, la sorpresa se registró hoy en el organismo rector del sufragio en Quito durante la inscripción de la candidatura de Guillermo Lasso. Y con ese tema comenzamos. En efecto, se inscribió el binomio presidencial del movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso. Vamos hasta el Consejo Nacional Electoral con Freddy Paredes para conocer detalles. Hola, Freddy. La sorpresa fue la inscripción de Juan Carlos Solines, ¿no es así? Hola, ¿qué tal, María Josefa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, la sorpresa fue el compañero de fórmula de Guillermo Lasso, Juan Carlos Solines, en reemplazo de Auqui Tituaña. Solines celebró apenas el pasado lunes en compañía de César Montúfar un acuerdo con el movimiento Suma y hoy aparece como compañero de fórmula de Guillermo Lasso por el movimiento Creo. Esto no fue comentado por el candidato a la presidencia de este movimiento durante su discurso de presentación e inscripción oficial de candidatura. En su discurso fue aglutinador. Casi no dejó de nombrar a ningún sector y pidió que se adhieran a su candidatura para vencer el miedo. La concentración fue en la avenida de los Chiris en Quito, desde donde vinieron caminando para inscribir su candidatura en el CNE. Lo contamos en el siguiente informe. La concentración del movimiento Creo fue casi frente a frente a la sede de Alianza País en Quito. La avenida de los Chiris momentáneamente se copó de seguidores y banderas blancas del movimiento político liderado por Guillermo Lasso, junto a su compañero de fórmula Juan Carlos Solines, director de concertación que apenas el lunes había formalizado su apoyo a Mauricio Rodas del movimiento Suma. Yo a título personal he aceptado este desafío político histórico por responsabilidad política con el país. Creo que Guillermo Lasso representa y encarna las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Pero Creo continuó su marcha hacia el Consejo Nacional Electoral e inscribió oficialmente al binomio Lasso-Solines, con el apoyo de una facción de la izquierda democrática y otros movimientos políticos con candidatos asambleístas nacionales. Otro Ecuador es posible, un Ecuador en democracia, donde se respete la independencia de poderes, donde se respete la libertad de expresión, donde existan pesos y contrapesos. Y en su discurso incluyó prácticamente a todos los sectores, especialmente aquellos que de alguna manera han sido postergados o afectados por alguna decisión del actual gobierno. La libertad de opinar libremente, la libertad de empresa, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Es patrimonio de los ciudadanos modernos del siglo XXI que defienden esos principios fundamentales para poder desarrollar un país. Y así, en base a la defensa de las libertades de un país de paz y de inclusión social, el binomio Lasso-Solines quedó inscrito a la espera de la aceptación oficial del Consejo Nacional Electoral. Según el cronograma de inscripciones que maneja el Consejo Nacional Electoral, en pocos minutos más acudirán hasta este organismo los candidatos del movimiento Avanza. Hacia las 3 de la tarde está prevista la inscripción del movimiento o del partido político Sociedad Patriótica y a las 5 de la tarde el Partido Roldosista Ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral se demorará 48 horas en dar respuesta a la inscripción de cada una de estas candidaturas. Sin más por el momento, volvemos contigo en los estudios, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy Paredes, del Consejo Nacional Electoral. Les contamos ahora que el PRIAN fue la primera organización en inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Lo hizo el domingo anterior en medio de total hermetismo y reserva. La Secretaría del CNE entregó hoy al partido político una certificación que el binomio Noboa-Asín no recibió objeciones en el plazo de las 48 horas estipuladas en la ley. Esa falta de notificación a los consejeros habría generado la remoción del cargo del secretario general del Consejo. El subdirector nacional del PRIAN niega que la intención de hacerlo en silencio haya sido para evitar impugnaciones. Mientras tanto, en Guayaquil continúa siendo lento el movimiento en la delegación electoral del Guayas. Allí está Natalie Toledo para contarnos más al respecto. Hola, Natalie, adelante.
Hola María Josefa, muy buenas tardes amigos. Bueno, la tónica es básicamente la de ayer. Varios grupos y movimientos políticos habían anunciado que iban a acudir hasta la delegación Guayas para inscribir a sus candidatos. Sin embargo, la mayoría ha pospuesto estas citas. Los únicos que se han acercado hasta esta delegación han sido algunos candidatos por el movimiento Avanza, el de Ramiro González. Y por la tarde sería el grupo Ruptura el que inscriba a sus candidatos. Mañana jueves estarían citados otros partidos, entre ellos el PRE, el PRIAN, el Partido Social Cristiano y también el movimiento Madera de Guerrero. Precisamente hablando del líder de este movimiento, el alcalde de Nebot, esta mañana en una entrevista radial, se refirió a aquellas postulaciones de candidatos a la asamblea que no tienen precisamente una trayectoria política, sino que más bien han ejercido cargos o tienen una profesión que les ha dado popularidad. Aquí sus declaraciones. ¿Y qué propone la lista? Ah, no sé. Es que ahí está un fulano que juega bien fútbol, entonces vaya al estadio. Después no se queje, ¿no es cierto?, de que ese que mete fútbol, que juega fútbol, le meta un gol. Yo no tengo nada contra nadie. Hay periodistas excelentes, hay artistas que son excelentes, pero el problema es, no hay que ir ahí por eso, sino porque uno tiene las cualidades para ser un buen legislador. Bueno, y aquí nos quedamos, como lo hacen también otros colegas de la prensa en Plantonera, para mantenerles a ustedes, por supuesto, siempre informados. Regresamos contigo, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Gracias por ese reporte. Vamos hasta Portoviejo. Allí, Alianza País, el partido de gobierno, ha presentado ya su lista de candidatos para la asamblea. Es nuestro compañero César Velastegui quien tiene más información desde la capital manabita. César, cuéntanos, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Una verdadera fiesta cívica se vive acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral de Manabí, específicamente en la Junta Provincial Electoral de Portoviejo, en donde hace pocos minutos se acaban de inscribir los 9 candidatos que participarán para asambleístas por el movimiento Alianza País. En medio de cartelones, gritos y varias consignas, los candidatos, específicamente los 4 que irán por el Distrito Norte y los 5 que irán por el Distrito Sur, se han presentado los documentos para que se les notifique si podrán o no participar en las elecciones del próximo año. Para mí es un honor, como candidato a la vicepresidencia de la República con el compañero Rafael Correa Delgado, venir y acompañar juntos, inscribir esas listas que van a vencer en las urnas el próximo febrero. Cabe destacar que dentro de este proceso democrático obviamente estuvo presente el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, con la presencia de varios representantes y autoridades de la provincia que también pertenecen al movimiento Alianza País. Al momento continúan determinando y ultimando algunos detalles, tanto las bases como las principales dirigencias del movimiento Alianza País acá en Manabí. Esta es la primera agrupación política que se ha inscrito. En horas de la tarde se espera que por lo menos 2 movimientos más también lo hagan. Es todo lo que les podemos informar, compañeros. Sigan ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César, y gracias por este informe. Ahora nos trasladamos a Cuenca, donde varias agrupaciones políticas también inscribieron sus candidatos. Es Iván Rodríguez quien nos va a ampliar esta información desde la capital Azuaya. Hola Iván, tú tienes la palabra. Gracias amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Cuenca hasta el momento existen 3 agrupaciones que han inscrito a sus candidatos. Entre ellos tenemos a Movimiento Creo lista 21, Alianza País lista 35 y Sociedad Patriótica listas 3. Vale resaltar que los azuayos elegiremos a 5 representantes para la Asamblea Nacional. Hace 5 años le dijimos al país que venía no solamente una época de cambio, sino un cambio de época. Hoy venimos, compañeros y compañeras, a decir que hemos cumplido con el deber. Lo que importa es que esté en juego la libertad. La libertad no es del 80%, del 70%, del 50%. La libertad es 100% o es 0. Aquí no hay libertad a medias. Y ese es nuestro lema de nuestro partido. Para horas de la tarde se tiene planificado acudan 3 agrupaciones más a cumplir con este trámite, a menos de 48 horas para que culmine este proceso. Es lo que podemos informar a esta hora desde la capital Azuaya. Retornamos a estudios con más. Buenas tardes de mi parte. Buenas tardes, Iván Rodríguez desde Cuenca. Seguimos. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, indicó que los asambleístas que participen de las elecciones de 2013 deberán pedir licencia sin sueldo para realizar sus campañas. Añadió además que el siguiente receso legislativo será a partir del próximo 24 de enero. Por ninguna razón dejaremos de convocar la sesión y esa es una obligación de los que están actuando, es decir, el que tiene
compromisos y tiene en este caso que responder por una candidatura, pues lo obvio sería que pida licencia a partir de la campaña, porque antes no somos tampoco candidatos que podemos hacer campaña. Por ventaja para toda la Asamblea, por ventaja también para el proceso electoral, entre el 24 de enero y el 8 de febrero, me parece que es viernes, el viernes antes de Carnaval, es el receso legislativo que siempre tenemos. Ese receso legislativo se ve incrementado con el Carnaval, que es lunes y martes de la última semana de elecciones. Y en otros temas, y por orden y disposición del Poder Judicial, diario La Hora dio cumplimiento a la sentencia dictada por el juez Marco Albán de Pichincha, en la que se ordena, además, que este rotativo se disculpe por una nota de prensa sobre el gasto público oficial en publicidad. Esta vez diario La Hora, y de acuerdo con la disposición del juez Marco Albán, tituló en una de sus páginas: 2012, 12 millones en publicidad oficial. Es la versión que el gobierno aprueba sobre su gasto en publicidad, y así lo resolvió el juez, además de obligar al periódico a expresar disculpas públicas al Estado ecuatoriano. A Francisco Vivanco, director de diario La Hora, le preocupa el efecto que esta sentencia puede traer en el trabajo periodístico. Para dar la información no hay fuente válida, sino que debemos iniciar siempre por la información oficial. Y más por la forma en que se habría dado la resolución. Dentro del proceso, dice Vivanco, nunca se solicitaron documentos de soporte, ni de la cifra del gasto que expuso Participación Ciudadana, ni detalles de la versión oficial sobre el gasto en publicidad. Al terminar las exposiciones, sacó de su bolsillo un papelito y leyó su resolución, porque el juez ya llevaba prehecho su fallo. En medio de este lío legal están las cifras del monitoreo que maneja la Corporación Participación Ciudadana, con 10 años de trabajo y casi siempre vinculados a los temas de monitoreo de gasto electoral y publicitario. Nuestro ejercicio de monitoreo se basa o está sustentado en los tarifarios entregados por los mismos canales de televisión que nosotros monitoreamos. Y tal como están las cosas, advierten que el efecto inmediato podría ser que los medios de comunicación dejen de informar sobre el gasto en publicidad, no solo que nace del gobierno, sino del resto de organizaciones políticas, pues cada cual tendrá su verdad, aunque a juzgar por la decisión del juez Albán, la verdad sea solo la oficial. Fausto Yepes, 24 horas. Le contamos ahora que 3 policías colombianos fueron sorprendidos en Rumichaca, provincia del Carchi, al ingresar al país con 160 celulares de contrabando. Los gendarmes usaban en ese momento uniformes de la institución y se trasladaban en vehículos oficiales. El aumento considerable del robo de celulares en territorio colombiano y su posterior venta en otros países como Ecuador preocupa a la unidad de investigación criminal del vecino país. Se están adelantando esos procesos de identificación de estas redes transnacionales de comercialización de hurto de celulares. Medida similar que se desarrolla en Ecuador para frenar este delito, claramente identificado. Y vamos a proceder a iniciar los procesos legales e investigativos contra el dueño del local donde se encontró ese celular o ese aparato. Pero mientras la fuerza pública de los dos países trabajan contra el robo y comercialización de celulares, 3 policías colombianos fueron detenidos en Rumichaca, al ingresar 2 de ellos uniformados y en un vehículo oficial con 160 celulares de contrabando. Por lo tanto, al ser un delito de carácter aduanero, fueron puestas órdenes de la Policía Judicial. Los 2 agentes uniformados salieron libres, pues justificaron no saber que tenía en su poder el oficial al mando y únicamente recibían órdenes, pese a que el capitán, que ahora está detenido, vestía de civil. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Más información sobre el asesinato del hincha de Barcelona en Guayaquil. Familiares de la víctima aseguraron que ha aparecido un informante que quiere dar su versión de lo ocurrido aquel día en el puente de la Unidad Nacional. Hay un informante que se ha ofrecido a aportar con la investigación. Eso vino a decir el abogado de la familia de Arenita. La fiscal receptó el dato e insistió en que en su nueva versión, uno de los 2 testigos protegidos, Juan Pablo Preciado, no se ha aportado nueva información, es la misma información que ya nos había proporcionado. Con esas palabras se entendería que vuelve Preciado a acusar a Lagartija, pero no.
En la primera versión, en realidad Preciado lo que dice es que escuchó comentarios de que había sido Lagartija, pero no lo acusa directamente. En la nueva versión vuelve a decir lo mismo, y cuando la fiscal le preguntó si había visto en el lugar a Lagartija, él respondió que negativo. Esta mañana fue la mañana de los policías aquí en la Fiscalía de Durán. Se tomaron 2 nuevas versiones de 2 gendarmes que actuaron en el operativo. ¿Usted sería el que recogía los casquillos? No, yo no soy la persona. ¿Eran casquillos o eran monedas? Casquillos eran, sí. También se hicieron presentes agentes de inteligencia para cuadrar pesquisas con los investigadores y se conoció que todos vienen de la unidad más especializada de Quito. La familia de Lagartija está tranquila porque advierte, la verdad está saliendo por sí sola, pero también pide a una persona vaya a declarar. Esta funcionaria municipal que aseguran a la hora del suceso estaba conversando con Lagartija en el parque, de donde según ellos habría sido sacado por la policía, acusado de haber matado. En sus manos está que una persona vaya a ir a la cárcel siendo inocente, pagar 16, 25 años. Para variar las imágenes del sistema de cámaras del puente, según información de la entidad que las controla, no captaron el momento. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Expertos ingleses en seguridad recorrieron hoy varios estadios de Guayaquil. Ellos aseguraron que son necesarias mejoras en la infraestructura de estos lugares y un endurecimiento de leyes para combatir la violencia en espectáculos deportivos. Otra vez, los expertos ingleses monitoreando de cerca la infraestructura física de los escenarios deportivos en el Ecuador. Este miércoles en Guayaquil visitaron el estadio Alberto Spencer, el Capo, el de Emelec y el Monumental de Barcelona, cada uno con sus ventajas al momento de establecer controles y seguridades para el hincha. Tenemos que igualar las instalaciones en todos los equipos, que si un sistema funciona muy bien en un estadio, se puede trasladar este sistema a los otros estadios. Los expertos que ya erradicaron la presencia de los hooligans en Reino Unido creen que un primer paso sería endurecer las leyes en el Ecuador. Tenemos sanciones muy fuertes que significa que podemos excluir a los delincuentes de los estadios. Agregan que ambas sedes de los equipos del Astillero tienen mallas, que lejos de proteger a los aficionados los exponen frente a una eventualidad. Yo vengo de un país donde personas han muerto aplastadas contra una malla, por eso yo no puedo defender las mallas. Por otro, la sugerencia latente de especializar a la fuerza pública para actuar en espectáculos deportivos. Teniendo una policía especializada en fútbol. Y también que esta policía está asociada con cada uno de los clubes en mi país. Lo más clave es tener una policía con un sistema de inteligencia previa, de conocimiento para actuar. Lo cierto es que con la experiencia de los ingleses, ellos seguirán recorriendo escenarios en el Ecuador y sus recomendaciones serán entregadas al Ecuafútbol, organismo que luego las compartirá con sus clubes agremiados durante su congreso ordinario. Jorge Rodríguez, 24 horas. Viva Quito, viva mi ciudad, viva la alegría que me da, viva su paz, su libertad. Viva Quito, que viva la... Sí, este 15 de noviembre empiezan formalmente las fiestas de Quito. Los invitamos a conocer un poco sobre su fundación, que se efectuó hace 478 años. Quito, ciudad de ensueños y misterios, ciudad acogedora, que tras ser incendiada por Rumiñahui fue el escenario de la conquista española el 6 de diciembre de 1534. Es la fecha emblemática para toda la ciudad de Quito, la fecha en la que empezamos a nacer, a construirnos como ciudad. Con esta conquista en manos de Sebastián de Benalcázar, cerca de 200 personas conformaron la urbe y con un cabildo a la cabeza se generó una nueva estructura social y política. Es una transición social increíble que se presenta no solamente en el área de Quito, sino para todo el área suramericana. Además se desarrolló una concepción distinta del modelo de la ciudad. Se señalaron límites y se trazaron calles rectas como las conocidas Benalcázar y García Moreno.
Asimismo, un año después de la conquista en el ámbito arquitectónico, se destacó el inicio de la construcción del convento de San Francisco. Tenemos los registros históricos de que en este lugar, donde actualmente es el convento, funcionó desde el 25 de enero de 1536 una de las primeras capillitas que funcionó en este lugar. Por esto la Plaza de San Francisco también fue y es uno de los lugares representativos del Quito colonial y moderno. Antes y después de la fundación española, es decir, en el siglo XVI, aquí funcionaba un tiangués o un centro de acopio o descanso de los incas. Posteriormente, hasta el siglo XVI, aquí funcionó uno de los mercados más importantes de la ciudad. Con estos lugares históricos y particulares de Quito, la Ventana del Cielo recuerda sus 478 años de fundación, manteniendo su distintivo de ciudad noble y leal. Andrea Romero, 24 horas. Quito, viva mi ciudad, viva la alegría que me da, viva su paz, su libertad. Viva Quito, que viva la fiesta. La mejor. España vivió este miércoles una huelga general de 24 horas en rechazo a la política económica del gobierno. La paralización se sintió en el sector industrial y en la disminución del transporte público en las grandes ciudades. Los reajustes y la austeridad económica son el motor de la segunda huelga general que enfrenta el gobierno de Mariano Rajoy en menos de un año. Este miércoles miles de españoles salieron a las calles de las principales ciudades para rechazar y exigir el cambio total de la política económica, que precisamente es la causa de la explosión social. Fue en Madrid, la capital, en las primeras horas de la mañana en donde se registraron los mayores incidentes, cuando manifestantes se enfrentaron con la policía. Decenas de heridos y detenidos dejó la jornada, que también se vivió con intensidad en Palma, en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla y en Valencia. Más de 80 detenidos y más de 40 heridos dejó la huelga general de 24 horas. También se registraron ataques a cajeros automáticos y comercios. Muchos de ellos cerraron sus puertas. Hubo servicios mínimos de transporte, pero complicados con retrasos y largas filas. En los aeropuertos, los trabajadores también se sumaron a la medida, provocando retrasos y cancelación de al menos 700 vuelos. Los sindicatos, los principales convocantes de la movilización, defendieron la protesta y la alta participación. Por su parte, el gobierno español cuestionó las movilizaciones. Haremos para parar esta política suicida. Conscientes de las dificultades que está pasando la sociedad española. En horas de la tarde se espera más movilizaciones y una evaluación de la jornada. Jacqueline Chávez, 24 horas. Las protestas contra la austeridad se extendieron a otros países europeos. En Portugal hubo paro de 24 horas, mientras que en Italia y Grecia se registraron disturbios. Incluso la capital económica de la Unión Europea, Bruselas, fue escenario de movilizaciones. Sin respiro por la crisis económica, varios países europeos expresaron su malestar en las calles. En Bélgica, los manifestantes entregaron irónicamente el Premio Nobel de la Austeridad, mientras en los exteriores de las embajadas de Alemania, de España, de Grecia y de Portugal se lanzaron huevos y se quemó la bandera europea. No puedo ir a trabajar, los autobuses están parados. He perdido mi vuelo, pero los trabajadores tienen que luchar. Los mayores incidentes se registraron en Italia. En ciudades como Roma y Turín, los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Al menos 6 policías resultaron heridos. A la par, la bandera de España, de Grecia, de Italia y de Portugal encabezaron una gran movilización en el centro de Atenas, en donde la violencia terminó en detenciones. Por su parte, Portugal vivió un paro de 44 horas, el tercero en lo que va del año, y que afectó sobre todo al transporte. Movilizaciones y protestas que forman parte del denominado Día de Acción Europea, en la que por primera vez 26 países de la Unión participaron de la protesta. Jacqueline Chávez, 24 horas. Y en México, la celebración de un matrimonio terminó en tragedia. Al menos 6 personas murieron y otras 2 resultaron heridas durante una boda en Michoacán. Al parecer, un grupo armado ingresó a la fiesta y abrió fuego. Para las autoridades, no hay indicios que se trate de una acción del crimen organizado. 2 hijos del jefe de la policía municipal fueron detenidos como sospechosos del crimen.
Y un inusual tornado sorprendió al Japón. Un equipo de televisión grabó el momento en que el fenómeno se formó frente a las costas. Afortunadamente el tornado no tocó tierra y solo duró unos 10 minutos. Tras su paso, en la zona se desató una fuerte tormenta acompañada de granizo que afectó a decenas de residentes. Expertos advirtieron que fenómenos similares podrían repetirse en los próximos días.